Dios le bendiga, Dios le guarde a usted que nos estará viendo a través de los sistemas cibernéticos. Es bueno que sepa que Dios le ama, que el amor de Dios no tiene barrera, llega donde nadie puede ir, basta que tengamos fe. Y la fe es creer que Dios puede hacer cambios en su vida, no importa la razón o la forma en que se puede encontrar, sino que usted en su amor, en la sabiduría que Dios le ha dado, entienda que Dios le ama. Dios es amor, y aunque es fuego consumidor, hay que predicar que Dios es amor, porque Jesús vino para eso, para sanar y salvar lo que se había perdido. Y si alguien tiene amor de sobra, se llama el Hijo de Dios, Jesús de Nazaret. Como le decimos, el Hijo del Dios viviente. Sea Dios glorificado. En esta mañana vamos a tocar ciertas partes de la palabra y le hemos puesto al tema de esta mañana, los redimidos. Parece una palabra nueva, pero no es nueva, porque eso fue lo que hizo Jesús en aquel madero. Nos redimió, nos compró a precio de sangre. Redimir, comprar, quiere decir que nos rescató de nuestra vana manera de vivir, de este mundo convulso, y lo hizo con amor, porque para eso vino Él, para hacer un sacrificio por usted y por mí. Y aunque no merecemos nada, el Padre lo hizo a través de su Hijo, demostrando el amor que Él tiene para con la humanidad. Vamos a leer el Evangelio de Juan, sea Dios glorificado. El versículo 1:12 dice así, leemos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Espíritu Santo, toma control de este culto esta mañana, de las vidas, que cada palabra que tiene vida toque las almas, reciban salud, salvación, sanidad, gozo y paz en el nombre de Jesús. Dice así la palabra: mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, le dio potestad de ser hechos hijos de Dios, los cuales no son engendrados de sangre, ni voluntad de carne, ni voluntad de varón, sino de Dios. Lo leemos otra vez. Mas a todos los que le recibieron. Déjeme decirle que Jesús vino primeramente a Israel, su pueblo, pero su pueblo no le recibió. Unos pocos le recibieron, unos pocos, y a todo aquel que le recibe hoy, porque Él no ha cambiado, Él sigue siendo el mismo. El propósito del Padre en su Hijo sigue siendo el mismo para este año 2024, y lo seguirá haciendo el año que viene, y seguirá, porque ese es el amor de Dios. ¿Cómo alcanzar las almas? Para eso envió a su Hijo, para que en un sacrificio completo Él diera su vida por la humanidad. Y dice así: a los que creen en su nombre. Tienes que creer en el nombre que es sobre todo nombre, en el nombre de Jesús de Nazaret. Él, es bueno que usted sepa que en aquel madero Él tenía todo el peso del pecado de la humanidad. Y ese pecado, la única forma que pueda ser limpiado era por un sacrificio, y el sacrificio lo vino a hacer Jesús por usted y por mí. Y dice, y le dio potestad de ser hijo de Dios. Le dio el poder de llegar al Padre y ser su hijo a través del sacrificio que Jesús llevó en aquel madero. Dice que no es engendrado de hombre, sino de Dios. Es nacido por un acercamiento a Jesús, aceptarlo como Salvador, y empieza a experimentar lo que le pasó a Nicodemo, un nuevo nacimiento. Hoy es día de que tú experimentes un nuevo nacimiento, recibiendo a Jesús
como único y exclusivo Salvador de tu alma. Sé que me dirás, es que yo tengo mi religión. La religión no salva al ser humano, solamente salva al hombre un encuentro con el Cristo de la gloria, porque lo acepta. Mientras el hombre y la mujer no acepta a Jesús como Salvador, sigue siendo criatura de Dios, pero no hijo. Vienes a ser hijo cuando confiesas a Jesucristo como único y exclusivo Salvador de tu alma. La Biblia es clara, dice, para ser hijos de Dios. Tal vez tenga una enseñanza, un argumento que te pone a meditar y a pensar si estás en lo correcto o no. La verdadera verdad está en su palabra. Dios tiene una sola boca, una sola palabra. Él se le revela al hombre a través de la palabra. Y qué bueno que no estamos solos. Está con nosotros el Espíritu Santo, que tiene una tarea inmensa, y es de guiarte a ti y a mí a toda la verdad y a toda la justicia. No lo podemos ver, no le podemos tocar, pero es más real que usted y que yo. Jesús le dijo a Nicodemo que quien nace de nuevo es como el viento que sopla de aquí, de allá, pero tú no sabes de dónde viene. Y así es aquel que es nacido de nuevo, porque en su caminar pudo entender que había un vacío en su alma y que solamente Jesús, a través de la palabra y del sacrificio en aquel madero, puede rescatarte para ser salvo. La palabra en esta mañana es redimido. A eso vino Jesús, a comprarnos en aquel madero a precio de sangre. No había otra forma para que el hombre pudiese ser salvo si no hubiese un sacrificio como Israel lo hacía con animales, machos y cabríos. Una vez al año entraba el sacerdote al lugar santísimo, y la Biblia registra que ese hombre, sacerdote, era amarrado por una pierna. Y si ese hombre tenía un sinnúmero de campanas en el cuerpo, mientras las campanas sonaban, los demás sacerdotes sabían que estaba salvo. Pero mire qué cosa, si eso se detenía, ellos decían, Jehová lo mató porque estaba en pecado. Y ese hombre hacía un sacrificio por los pecados de Israel. Pero además de decirte que esa sangre del macho cabrío no limpiaba al hombre de pecado, lo cubría. Pablo dice que la sangre de Jesús es más poderosa que jabón de lavadores. Tal vez le confieses el pecado a un hombre, porque ese es lo que tú aprendiste y crees que esa es la fe correcta. Pero déjame decirte que no es la verdad. Una vez que Jesús entró al lugar santísimo, se hizo sacerdote para ti y para mí, para siempre. Solamente hay uno que intercede por usted y por mí al Padre, y se llama Jesús de Nazaret, que murió, pero al tercer día resucitó lleno de gloria. Y la Biblia registra en Hechos que él fue levantado después que tuvo 40 días y 40 noches con sus discípulos. Y un ángel le dijo a aquella gente, ese mismo Jesús que se va, así ha de venir. Ahí comienza la gracia para nosotros. Gracia es favor no merecido. Ni usted ni yo merecíamos salvación, pero Dios lo hizo por amor. Dios lo hizo por amor. Yo simplemente le traigo lo que la palabra establece. Hay un sinnúmero de creencias en el mundo. La gente tiene libros y se dejan ir por ese libro, pero echan a un lado la verdad. Estuve viendo un testimonio de un iraní, joven, metido en la enseñanza que tenía. Pero aquel joven una vez salió con unos amigos para la calle
y sin saberlo, allí en Irán no se puede tener alcohol porque te meten preso. Y él, ajeno de todo, estuvo preso. Allí los metieron en una cárcel, le quitaron la ropa y a cada uno le dieron una pela. Y él no entendía cómo es posible que si ellos usan el mismo libro, el Corán, ¿cómo es posible que pasase ese maltrato para ellos? Y ellos decían, esto no puede ser de Dios. El ser humano tiene la libertad de poderse preguntar a sí mismo y preguntarle a Dios. No crea usted que pierde el tiempo si usted le pregunta algo a Dios. Yo le aseguro que Él le va a contestar. Y aquel hombre empezó con aquel dolor, después de que lo lastimaron, se levantó como joven y decía, ¿dónde está el Dios que yo le sirvo? ¿Es Alá el que tengo que servirle? Pero él vio que todas las oraciones, 5 días, 5 veces al día oraba, pero no pasaba nada. Y dijo, él conocía a Jesús porque ellos saben que Jesús para ellos es un profeta. Y le dijo, Jesús, si tú eres real, revélate a mi vida. ¿Qué cree usted que hizo Jesús? Vino a su presencia. Él entró en su cuerpo le entró como un fuego. Y él dice que jamás en su vida había sentido ese fuego. Y ese fuego en él trajo gozo, trajo paz, trajo libertad. Y él pudo entender el amor de Dios, que tenía que perdonar a aquella gente. Hoy día ese hombre se mudó para los Estados Unidos, su padre se mudó, allá conoció una mujer, y una mujer, ¿qué cosa? De Israel. Una mujer judía. Se enamoraron y se casaron, pero los dos ya habían aceptado a Jesús. Y ahora mismo tienen un ministerio en Israel, y allí le llevan comida a los que están sufriendo de la guerra. Mire lo que hace Dios, el verdadero Dios. Por eso es que Él le dijo a Jeremías, hombre, clama a mí, que yo te voy a responder. Yo te aseguro hoy que si tú clamas a Él, Él te va a atender. Él va a tener un espacio primordial para ti. ¿Por qué razón? Porque Dios te ama. Usted no puede comprar el amor en la farmacia porque no se lo pueden vender. Pero el amor de Dios es tan grande y tan grande y tan grande que lo ama a usted de una manera poderosa. Dice, los cuales no son engendrados de sangre, ni de voluntad de carne, ni de voluntad de varón, sino de Dios. Dios es que engendra en ti la nueva criatura. Sea Dios glorificado. Mi alma alaba y glorifica al Señor. ¿Cómo no voy a alabarle si una vez estaba perdido, sin fe y sin esperanza, y vino a mi vida? Yo no lo busqué, Él me buscó a mí, porque yo estaba perdido. Mi alma alaba y glorifica al Señor. Si quieres ser redimido, si quieres ser parte de esa iglesia que Jesús viene a levantar, acepta a Jesús. Acéptalo como único y exclusivo Salvador de tu alma. Romanos 10:9 dice así, de esta manera, el apóstol Pablo escribió esto, inspirado por el Espíritu Santo. Dice, se lo va a parafrasear. Esta es la palabra de fe que predicamos. Si tú crees en tu corazón y confiesas con tu boca que Jesucristo es el Señor, serás salvo. Con el corazón se cree para justicia, pero con la boca confesamos para salvación. Miren lo que hace Dios. Pone un pero en la palabra. Dios no necesita pero el hombre sí. Lo confiesa para salvación. No importa si estás en la trinchera, no importa si estás en la cárcel, no importa si estás en los barrotes de la droga o en los barrotes del alcohol o de la enfermedad o la depresión. Ven a Él y yo te aseguro que Él ha de hacer cosas grandes y diferentes en tu vida. Dale una oportunidad al Señor.
Permite que el Espíritu Santo, que tiene esa tarea, te tome de la mano espiritual y te lleve y te convenza de que Jesús es el único que te puede salvar, libertar y sanar. Mira la memoria. La palabra dice que le vale al hombre granjear toda la riqueza del mundo si al fin perdiese su alma. Nada, el mundo entretiene. Hoy es viernes, tanta gente en este país planificando en lo que van a hacer hoy, buscando gozo para la carne, pero no para el alma. La carne es el cuerpo que vivimos, que le encanta el pecado, el mundo. Pero si quieres ser diferente, tienes que recibir a Jesús para que seas parte de los redimidos, de una iglesia que Él ha de venir a levantar. Sea Dios glorificado. Mi alma alaba y glorifica al Señor. Alma mía alaba y glorifica al Señor. Leemos la palabra. Dice en 2 de Pedro 3:9. Este versículo me encanta, me fascina. Es que Dios tiene tantos detalles para nosotros. Y a veces caminamos sin rumbo fijo y no nos damos de cuenta que tanto Dios nos ama. ¿Usted cree que lo que está en la naturaleza fue y existe simplemente por el Big Bang, como dice? No, y mil veces no. Dios es el dueño del universo. Él, todo lo que usted ve lo creó Él. Es creación de Dios. Y a nosotros nos hizo del polvo de la tierra y puso un alma viviente conforme a la palabra. Y dice así en 2 de Pedro 3:9: el Señor no retarda su promesa, según algunos la tienen por tardanza, sino que es paciente para con nosotros, queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Fíjense el amor de Dios. Él está dispuesto a esperar por tu decisión. El Dios que hizo el universo, que no lo manda a nadie, toma decisión de esperar de que tú vengas a Él como te encuentras. Él no te va a rechazar. El hombre sí, tal vez la mujer o los hijos, pero Él no, porque Dios es amor. El Señor no tarda su promesa. Lo que Dios promete, Él lo cumple. Si Él dijo, se cumple. Todo lo que Él dice se tiene que cumplir. Me llama la atención que el profeta Zacarías dice que Dios ha de recoger su pueblo de los 4 cantones de la tierra, del norte, del sur, del este y del oeste. Pues déjame decirte que hace tiempo que Dios empezó a recoger su pueblo. Hay más de 9 millones ya de judíos en Israel y quedan, creo que 14, no sé, más o menos millones fuera, regados en el mundo entero. Pero esa palabra se tiene que cumplir porque Dios los va a recoger. Él lo dijo, se cumplió en el 14 de mayo del 1948. Ahí comenzó Israel a ser nación. Si usted lo busca en la palabra, usted va a ver que Dios no miente. Y si Dios no miente, Él dice que te ama. Y aunque todos no te amen, Él te ama. ¿Y de qué manera? Como decía un anciano allá cuando yo era niño. ¿Y de qué manera? Que dio a su Hijo unigénito para que fuese aquel madero como un sacrificio para salvarte a ti y para salvarme a mí. Tal vez diga, pero tú eres un pecador como yo, y es verdad, pero soy un pecador arrepentido, lavado con la sangre del testamento eterno. Si tú quieres lavar tus pecados, ven hoy a Jesús para que sea uno de los redimidos. Nosotros los que estamos aquí tenemos una encomienda y es guardar nuestra salvación con temor y temblor, porque un día ha de sonar una trompeta y el deseado de las naciones vendrá. Y solamente los redimidos escucharán la trompeta. Solamente lo veremos. Sea Dios glorificado. Alma mía, alaba y glorifica al Señor. No podemos dejar de callar. No podemos.
No es que estamos locos. Bueno, estamos locos, sí, usted tiene razón. Locos, porque la Biblia dice que a los que se pierden la cruz es locura. Pero nosotros es gozo, es paz, alegría, eternidad con el Cristo de la gloria. ¿Quieres ser redimido? Ven a Él hoy. No te cuestiones más. Tal vez tu vida religioso te está trayendo ciertas cosas en el aire, pero no te dice la verdad. Tal vez Él no la tiene. Te hace un paseo que hace todo el mundo, pero la Biblia no miente. Yo he visto hombres que han creído al Señor y los ha limpiado de la droga, del alcohol, los ha sacado de la cárcel. Dios es real. No esperes estar en una cama moribundo para acordarte de que solamente Él puede hacer algo por tu vida. Él lo ha de hacer, porque no importa hasta dónde llegue el hombre, hasta el punto de la muerte y la agonía, ahí está Él. Se lo digo yo, que he ministrado en los hospitales y he visto gente moribunda aceptando al Señor sin decir una palabra, oyendo, porque el oído no se pierde, el espíritu está presto. Hoy que tienes vida, ven a Él, ven a Él, ven a Él, hazte un favor tú mismo a tu alma. David decía, alma mía, alaba y glorifica al Señor, y le decía más, no te olvides de ninguno de sus beneficios. Hay beneficios para tu alma cuando vienes a Jesús. Basta ya de darle la espalda a Dios. Basta ya. La religión te engaña. El alcohol te mete al infierno. Y la droga. Y tantas cosas que hacen daño al ser humano. Mi alma alaba y glorifica al Señor. Seguimos leyendo la palabra. Mi alma te alaba, Señor Padre. Mi alma alaba y glorifica al Señor. Dice en una de las cartas del apóstol Pablo a la iglesia tesalonicense, lo que le hablamos no lo estamos inventando. Está registrado en el Sagrado Libro. El apóstol Pablo escribió 13 epístolas. Y cada epístola que el apóstol Pablo escribió, el Espíritu Santo se la iba redactando. Si un hombre tuvo una experiencia personal con Cristo Jesús después de resucitado, fue el apóstol Pablo. Amén. Dios le bendiga, hermana. Hoy no se pierda de ser parte de este caminar con Cristo Jesús. Sea parte de los redimidos. La palabra redimida parece nueva, pero no es nueva. Hay una historia en Israel donde una mujer llamada Noemí volvió a su casa con su nuera. Lo perdió todo. Se le murió el esposo. Se le murió, aleluya, a sus hijos, porque dejó a Israel y se fue para Moab. Y regresó. Pero esta mujer tenía pariente. Vos se llamaba el pariente. Y vos tenía otro pariente más joven que tenía el primer lugar para redimir a Noemí. Redimir quiere decir comprado. Y vos le dijo a su pariente, redime tú, porque llegó Noemí con su nuera y ella necesita que le compren y la atiendan porque ya estaba anciana. Y él dijo primero que sí, pero después cambió la versión. Le dijo, no puedo. Se asume que era casado y que tenía propiedades, pero ese pariente no la redimió. Esta costumbre se llevaba en Israel constantemente. Y el que redimía tenía que buscar 11 o 12 testigos, porque así era que se redactaba, tal vez como una crónica. Y vino, él le dijo, redime tú. Y vos se preparó, avisó a la gente y fueron a la plaza del pueblo. Y allí hay una costumbre en Israel y es que el que suelta tiene que quitarse el zapato y el que redime lo toma. Ese es el pacto, ¿verdad? Oiga lo que le voy a decir.
Ahí comienza lo que Jesús hizo en la cruz. Él nos redimió a precio de sangre. Y vos redimió a Noemí, a su nuera, y se casó con ella. Le pertenecía a él. Y tú dirás, ¿pero qué tiene que ver eso conmigo o con Jesús? Pues déjame decirte, Jesús nos redimió de la ley del pecado y de la muerte. Nos compró a precio de sangre. Él hizo eso a sí mismo, públicamente. Jesús murió en aquel madero, fue castigado, pasó todo el tormento del cordero que mataba a Israel para la Pascua. Y Jesús murió públicamente. Él sabía en qué, cómo tenía que meter el pie en el calzado. Él sabía que caminar con aquel calzado no era fácil. Tenía que dar su vida en sacrificio, soportar en aquel madero todo el tormento que él tenía. ¿Y por qué lo hizo? Por amor. Óigalo, lo hizo por amor, por usted y por mí. Sea Dios glorificado. Mire lo que dice aquí. A mí esto me encanta. Yo sé que tu religión te dice que habla de la segunda venida, pero no habla del rapto. Si está en la palabra ahí, eso tiene que acontecer. Está escrito en el sagrado libro. Dile a tu líder religioso que lo busque. Está en 1 Tesalonicenses 4:13. Nosotros no podemos borrar eso porque es maldito el que le quita la añada a la palabra de Dios. Y dice así, Pablo dice, tampoco queremos, hermanos, que ignoréis acerca de los que duermen, para que no os entristezcáis como los otros que no tienen esperanza. Y dice, porque si creemos que Jesús murió y resucitó, así también traerá a Dios con Jesús a los que durmieron con él. Por lo cual os decimos, esto en palabra del Señor, que nosotros que vivimos, que habremos quedado hasta la vida del Señor, no precederemos a los que durmieron, no seremos primeros que ellos. Dice, porque el Señor mismo, con voz de mando y con voz de arcángel y con trompeta de Dios, descenderá del cielo, y los muertos en Cristo resucitarán primero. Toma, diablo, para que sigas huyendo en el nombre de Jesús. No nos puede tocar porque somos la iglesia del Cordero. Y todo aquel que no está bien hoy, se es parte de esta iglesia redimida por el Cordero, para que cuando la trompeta suene, ya seas que viva, ya seas que muera, seas levantado. Y cuando seamos levantados, y si estamos vivos, nos van a poner una vestidura blanca. Los ángeles de Dios nos levantarán, y en las nubes nos espera Jesús para ir al lugar para la eternidad. Sea Dios glorificado. Porque el Señor mismo, con voz de mando y con voz de arcángel y con trompeta de Dios, descenderá del cielo, y los muertos en Cristo resucitarán primero. Luego nosotros, los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados. ¿Cómo que dice? Arrebatados. Sea Dios glorificado. Mi alma alaba y glorifica al Señor. ¿Dónde me quedé por aquí? Sea Dios glorificado. Mi alma alaba y glorifica al Señor, juntamente con ellos en las nubes, para recibir al Señor en el aire. Así estaremos siempre con Él. Por tanto, este versículo me fascina, porque hoy estamos aquí haciendo lo que esa palabra dice. Alentados, por lo tanto, alentados los unos a los otros con estas palabras. He dicho muchas veces, como Pablo, el hombre de hoy día es inexcusable. Dios ya lo dijo en su palabra: el que a mí viene, yo no lo echo fuera. Así nosotros estamos aquí diciéndole una verdad bíblica. Alentados los unos a los otros con estas palabras. Y tenemos que hacerlo, es un mandato. Yo no puedo cortar un racimo de plátano en mi casa y meterlo y hacer los tostones y no pensar en los vecinos. Yo los riego, hermano.
Tengo que regarlo. Porque el ADN que está en mí es el Señor. Y Él dice que tenemos que compartir, sea Dios glorificado con los que no tienen. Mi alma alaba y glorifica al Señor. Tengo otra palabra más. Tiene que ser por la palabra. Porque si no está escrito, no sé, como que no tiene validez. No es que no sepamos lo que estamos haciendo. Es que la palabra es corta. Y le corta a usted y también a nosotros. Él corta para allá y para acá. Mire, la palabra tiene dos filos. Un filo se forma cuando Dios declara su palabra y nos lo dice a nosotros. Pero el otro filo se forma cuando nosotros llevamos la palabra. Ahí vemos lo que pasa, las sanidades, la liberación, las almas son salvadas. Ven a Él, no tarde en venir a Él. Sea Dios glorificado. Mi alma alaba y glorifica al Señor. Padre, gracias. Ajá, aquí está. Apocalipsis 7, 9 dice así. Fíjense que lo he traído desde Juan 1. Y Juan escribió el Evangelio después que Jesús murió y resucitó. Porque Juan era uno del grupo íntimo de Jesús. Si alguien conocía a Jesús personalmente, era el apóstol Juan. Le dicen el discípulo amado. Y dice así. Después de esto miré aquí una gran multitud, la cual nadie podía contar, de todas las naciones y tribus, y pueblos y lenguas, que estaban delante del trono y de la presencia del Cordero, vestidos de ropas blancas, con palmas en las manos, alabando a Dios. Lo que Dios dijo en las cartas de Pablo, se lo revela a Juan allá en Apocalipsis, en una visión. Esos son los redimidos. Dicen que era una gran multitud. Y si hay multitud, tiene que haber personas. Y si hay personas, Dios está esperando por ti que seas partícipe de ese grupo para que también sea levantado. Dice que es de toda tribu y de toda lengua. Van a haber chinos, dominicanos, africanos, australianos, boricuas, cubanos, chilenos, de toda tribu y de toda lengua, porque Dios no hace acepción de personas. El tiempo se acorta. ¿Qué vas a hacer? ¿Vas a permitir que el mundo te empuje a la perdición? Después de muerto no hay excusa. El que muere no va a un lugar a descanso. Es mentira de la religión. Eso de purgatorio es un engaño. La Biblia no lo establece. Si hubiese un purgatorio, en vano vino Jesús. Usted se moría, se iba allá, lo castigaban y después era salvo. No, para eso, entonces Jesús no hacía falta que viniese. Eso es una mentira del enemigo de las almas, engañando. Hoy es día de salvación para ti. O somos o no somos. O somos o no somos. No puedes decir que no escuchó, porque allá en el infierno hay memoria. La Biblia relata de un episodio donde Jesús habla de un hombre que se llama Lázaro y un rico. Uno fue el seno de Abraham, pero el otro estaba en tormento. Y le decía, Padre Abraham, permite que Lázaro moje el dedo y me lo pase en mis labios porque estoy en tormento. Y Abraham le dijo, no, papá, I'm sorry for you. Lo siento. No puede ser, tú tuviste bienes y él nada. Ahora él es consolado aquí, tú tienes que permanecer ahí. Después quería evangelizar para que Dios mandara a un muerto. Mire, si usted ve un muerto, reprenda lo que son, eso no es de Dios. Los muertos se salvan o se condenan, bíblicamente. Sea Dios glorificado. Y dice, y clamaba a gran voz diciendo, la salvación pertenece a nuestro Dios que está sentado en el trono y al Cordero. No es a María, no es a Pedro, es al Padre y a Jesús, porque el único que pagó el precio en aquel madero se llama
Jesús de Nazaret. Ahora viene la gente, el mundo entero celebra el nacimiento, y aunque no nació en diciembre, pero lo celebran con fiestas y banquetes, y después viene la Semana Santa y lo crucifican otra vez. Pero el corazón sigue apartado de la verdad. Jesús dijo: escudriñad la Escritura, que parece que en ella está la vida eterna. Ven a Él hoy. No tiene otra alternativa. No tiene otra alternativa. Ven al Señor hoy. Date una oportunidad tú mismo. Cuando usted va a un restaurante, usted le dan el menú y usted escoge lo que usted quiera. Usted coge la langosta o coge lo que sea y se lo come. Se da un gustazo. Pues dése un gustazo al alma y venga Jesús hoy. Jesús tiene un menú nada más: salvación, gozo, paz. ¿En quién? En Cristo Jesús, Señor nuestro. ¿Seguimos a barranca abajo o nos detenemos? Haga memoria. Dios le dio 5 sentidos. Úselo. Use los 5 sentidos. Úselo. La Biblia dice que la fe viene por el oír y por la palabra. O de la palabra, que es espíritu y es verdad. Usted puede ver lo que Dios ha hecho. Con el tacto toca para orar. Con la boca, el gusto, saborea la palabra. Dios quiere que usted use sus sentidos espirituales. No venga excusa, no le eche la culpa a nadie, porque cada ser humano tiene la libertad de vivir su vida a su manera. Por ahí dicen a la manera. No, es que no hay dos maneras. O somos o no somos. Quiere ser levantado, sea que viva o que muera, venga a Jesús y sea parte de esta iglesia de los redimidos. Ya Jesús se puso el calzado, públicamente murió en aquel madero. Está en la palabra. Yo sé que tu religión no te dice esto, porque la religión lo que tiene es un libro que dicen una lectura del Viejo Testamento y del Nuevo, que yo estuve ahí, yo sé lo que es eso. Pero Dios no brega así, porque las necesidades del ser humano son diferentes en cada persona. La suya la conoce Dios. Venga a Él como está. Pero la necesidad principal que el hombre tiene es ser salvo. No hay manera. Sea Dios glorificado. A mí me gusta la palabra. Me imparte salud y me imparte fuerza. Vamos a orar. Hasta aquí el mensaje de esta mañana. Me quedan 3 minutos para orar. Si tienes necesidad, puedes pararte aquí en confianza. Aquí hay una hermana que puede orar por la dama y caballeros por los caballeros. No importa cuál sea su necesidad. No la tiene que decir. Basta que usted se la diga al Señor. Él va a obrar, porque si alguien le conoce se llama Jesús de Nazaret. El Espíritu Santo glorifica a Jesús y Jesús el Padre. El Trino Dios está aquí con nosotros. Venga, joven, venga Jesús. Joven, no huya. Joven, detente. Párate, que hay muerte en la olla, joven. Párate. Ahora vienen las balas perdidas y los cohetes y tanta basura que el diablo se ha inventado para engañar. Ahora los animales se asustan, los niños de cuna se lastiman con los alborotos y los ancianos ni se diga. No vas a brincar para arriba y para abajo cada vez que estalla un fuego artificial de ese. Pero venga Jesús y salte de gozo y de alegría recibiéndolo, no con el mal sino con el bien. Padre, gracias. Señor, le he predicado tu palabra. Espíritu Santo, gracias por traerme cada lectura a la mente, por la palabra que por mi boca ha salido, que tanto nos toca a nosotros como los que han escuchado, Señor. Señor, imparte esta mañana salvación del alma a los que ven por el sistema cibernético. Sálvalos, sánalos, libértalos, Padre, en el nombre de Jesús. Oramos, Señor, presentamos al hermano Manolo. Padre, toca a tu siervo. Los médicos han dicho un veredicto, pero eso no tiene validez, Padre, porque la última palabra la tiene usted. Nosotros enviamos la palabra y le ordenamos a esos riñones que se sanen. Fuera todo mal, toda dolencia, no importa, Dios se va
Usted crea tejidos nuevos. Si le place, le pone riñones nuevos. Usted lo hace porque suyo es el poder y la gloria. Nosotros lo creemos, declaramos la palabra, porque tú dijiste que si 2 o más se pusiesen de acuerdo en la tierra para pedirle al Padre, en el nombre de Jesús será hecho. Lo creemos. Obra, Señor, en María, sanidad. Es la esposa de Manolo, Señor. Estas enfermedades malignas desaparezcan. Créale, Señor, tejidos nuevos, células nuevas en sus cuerpos, Padre, que puedan testificar, oh Dios, tu grandeza. Yo lo declaro en el nombre de Jesús, para su gloria y para su honra. Hoy es día de salvación. No te cuestiones más. Nosotros no cobramos. Cuando yo vine a Jesús, no tuve que pagar nada, ya Él pagó el precio en aquel madero. El día que lo recibí me libertó del alcohol, del cigarrillo, hace casi 40 años, siendo un joven perdido, con familia, con profesión, pero perdido. La religión no salva, la religión es la utopía de los pueblos que engañan. Ven a Jesús, el evangelio es poder de Dios para salvación de las almas. No busque salvación en otro lugar, no busque entre los muertos al que vive, no esté en la figura que te pusieron o la imagen. Esa imagen tiene ojos y no ve, tiene manos y no palpa, tiene piernas y no camina, tiene nariz y no puede oler, tiene oídos y no oye. Y así son los que creen en ellos y los que los hacen. Eso dice la palabra, no lo digo yo. Tenemos que decirte la verdad. A veces la verdad duele, pero es mejor que me digan algo que me duela y que yo tenga libertad en Cristo, y no que muera y vaya a parar al infierno. El infierno Dios no lo hizo para usted ni para mí, para los demonios caídos, para los ángeles caídos. Fue hecho ese lugar. Para usted y para mí fue hecho el paraíso eterno. Venga hoy. Venga hoy. En el nombre de Jesús. Gracias, Señor. Hasta aquí la palabra que hemos traído, Padre. En el nombre de Jesús. Dios le bendiga. Dios le guarde. Y hasta luego.